Hola, mi nombre es Cindy Valeria Torres García y yo les voy a hablar sobre el contexto institucional y panorama del extensionismo. Hola, mi nombre. En cuanto a lo que se verá en esta presentación, son las preguntas guía, los objetivos, una introducción y luego ya lo que viene siendo el tema en sí, que es el contexto institucional y panorama del extensionismo, que son 10 puntos, la conclusión y por último la bibliografía. En cuanto a las preguntas guías, son 4, las cuales son ¿qué ocurrió cuando se hicieron cambios e innovaciones en el sistema de investigación? ¿De quiénes reciben apoyo el INIFAP, la Universidad Autónoma Chapingo y otras universidades? ¿En qué año se crearon las fundaciones Produce? Y por último, ¿la inversión y cobertura del extensionismo es la suficiente? Para los objetivos son 2, los cuales son conocer la situación histórica y actual del extensionismo y la investigación agrícola en México y conocer qué instituciones apoyan con financiamiento el desarrollo del extensionismo. Para la introducción, México ha tenido una larga historia en cuanto a lo que se refiere a la innovación agrícola, que se remonta desde la época precolombina, ya que como sabemos el país ha sido centro de origen de los principales cultivos en el mundo, pero de manera como más importante o destacada está el maíz y el frijol. La domesticación de estos cultivos ha contribuido al suministro mundial de alimentos y su diversidad genética se sigue utilizando para mejorar los cultivos en todo el planeta. Entrando con lo que es el tema, tenemos el contexto histórico, el cual se remonta a principios del siglo XX, cuando empezó la era moderna del extensionismo y la investigación agrícola. Además, el apoyo público se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial. A principios de la década de 1960 se fundó lo que era el INIA, que fue el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, pero ahora es el INIFAP, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Además, otras instituciones importantes para el desarrollo de los programas de investigación y extensión fueron la Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio de Posgraduados y la Universidad Agraria Antonio Narro. Y desde la década de 1960 hasta 1990, el gobierno desarrolló un sistema de extensión y transferencia de tecnología agrícola. Este acontecimiento coincidió con lo que fue la era de la Revolución Verde, durante la cual el sistema de investigación agrícola de México contribuyó a la difusión mundial del germoplasma de trigo y de maíz de alto rendimiento. Pasando a las reformas institucionales recientes, en los últimos 20 años han ocurrido cambios e innovaciones en el sistema de investigación y extensión agrícola de México. Estos cambios fueron impulsados por la necesidad de una mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos, así como también la reducción de la nómina del gobierno federal en el sector y la necesidad de un sector más competitivo, ya que el país se preparaba para suscribir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Todos estos cambios provocaron la disolución del sistema de extensión nacional y se pusieron en marcha los medios para estimular la creación del mercado de extensión privado. Todo esto consistió en canalizar los recursos a los agricultores mediante los programas de la Zagarpa por medio de la contratación de agentes de extensión profesionales para que estos proporcionaran asistencia técnica y asesoría. Y para atender esta demanda, los profesionales abrieron despachos en todo el país y se calcula que en esas actividades se emplean alrededor de 6,000 profesionales. Pasando a la situación actual, desde el 2001, la política agrícola y su aplicación se han basado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual apoya la generación y diversificación del empleo, garantiza la incorporación y participación del sector agrícola en pequeña escala en el desarrollo nacional y asigna prioridad a zonas marginadas y sectores económicamente débiles de la economía rural. En el área de investigación y extensionismo, la ley delega su aplicación a la Zagarpa y para este efecto se prevé la creación del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Sustentable, los comités Sistema Producto y el Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Integral, que es el SINACATRI. El primero es el responsable de coordinar las actividades tanto del sector público como del sector público como del privado,
y pues este responde a la Subsecretaría de Agricultura. En cambio, el SENACATRI asume la responsabilidad en materia de capacitación y transferencia de tecnología y responde a la Subsecretaría de Desarrollo Rural. En cuanto al financiamiento y aplicación de la investigación agrícola, pues el sistema de investigación agrícola abarca una extensa gama de instituciones que incluyen el financiamiento como las fundaciones Produce y el CONACYT, órganos ejecutores como el INIFAP, las universidades e institutos de investigación y beneficiarios como las organizaciones de agricultores y las entidades de la cadena de producción. Además, pues el sector público es la principal fuente de recursos para la investigación que realizan las instituciones en el sector agrícola. Estas instituciones pues son el INIFAP, el cual recibe financiamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Universidad Autónoma Chapingo, que recibe financiamiento de la SAGARPA, y otras universidades que reciben el financiamiento de la Secretaría de Educación Pública. Además, fuera de estas fuentes, las instituciones de investigación compiten por financiamiento. Este financiamiento proviene de dos fuentes principales, las cuales son el Fondo Sectorial CONACYT-SAGARPA y los recursos del programa Soporte de SAGARPA. Y aunque la INIFAP es la principal institución pública de investigación agrícola, tanto en términos de presupuesto como de personal, también existen otras 28 instituciones gubernamentales que realizan investigación y desarrollo en el sector agrícola de México. Estas incluyen al Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo, el Instituto Nacional de Pesca, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Centro de Investigación Científica de Yucatán, el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, entre otras. En cuanto a la innovación institucional, la principal innovación que se llevó o que fue efectuada en los últimos años es la creación de las fundaciones Produce, que fue en el año de 1996. El objetivo de estas fundaciones es financiar la investigación, así como la validación y transferencia de tecnología. Estas fundaciones se constituyeron en nivel estatal y tienen un órgano de coordinación federal, que es la COFUPRO, que significa la Coordinadora de las Fundaciones Produce. Estas son financiadas a partes iguales, o sea, un 50 y 50% por los niveles federal y estatal, y obtiene recursos federales por medio del programa Soporte. Cuando estas fundaciones se crearon, tenían un presupuesto de 11 millones de dólares estadounidenses, pero este aumentó a 31 millones de dólares en el 2005 y en el 2009 llegó a 46 millones de dólares. Son importantes porque definen el programa del INIFAP y de los demás órganos ejecutores del sistema, además de que influyen en la asignación de recursos del Fondo Sectorial CONACYT-SAGARPA, que como ya les mencioné, este fondo sectorial financia a las otras instituciones de investigación. Y pues su efectividad en la identificación de la demanda y en el proceso de convocatorias que aplican es fundamental para la eficacia general del sistema de innovación financiado con recursos públicos. En cuanto al financiamiento y aplicación del extensionismo y la capacitación, pues en México no existe como tal un servicio de extensión agrícola en específico, sino que los agricultores cuentan con asistencia técnica al acceder a los distintos programas de apoyo de la SAGARPA como una parte integral de los mismos. La asistencia se recibe por medio de los prestadores de servicios profesionales que tienen la función de dar cumplimiento a los programas en el nivel de explotación agrícola. Además, su objetivo es apoyar a los agricultores para que estos aumenten su eficiencia y faciliten su integración en las cadenas de valor. Son contratados por grupos de campesinos y por grupos de ganaderos de validación y transferencia de tecnología, los cuales son grupos más privados. Un conjunto de instituciones públicas intervienen desde el nivel federal hasta el municipal. Esto es apoyado por el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, por sus siglas INCA Rural, y pues en el nivel federal está lo que es la Subsecretaría de Desarrollo Rural, la cual es la responsable de supervisar la organización de servicio. Además, hay otras instituciones que aplican programas de capacitación y extensión en los diferentes niveles, como lo son FIRA, Financiera Rural, Fundar, entre otras, así como los gobiernos federales, estatales y locales.
En cuanto a la cobertura actual de los sistemas de extensión, pues no fue posible obtener cifras exactas sobre el número de explotaciones agrícolas que en la actualidad cuentan con servicios de extensión, pero las cifras totales nos indican que la cobertura actual fluctúa entre un 3 y un 10% de las explotaciones agrícolas. Además, pues hay estados en los que la cobertura pues es mayor, por ejemplo en Baja California, en las cuales el 22% de las unidades de producción reciben asistencia técnica, 15 en Sonora, 11 en Sinaloa y 10% en Baja California Sur, lo que nos quiere decir que en los estados con cantidades importantes de unidades agrícolas la cobertura es muy baja, pero en donde la cobertura es alta, los estados tienen relativamente pocas unidades y una alta proporción de tierras de riego. Para el gasto público del gobierno en el extensionismo público, pues se tiene que en México es el más alto de América Latina y según un estudio realizado por la OSD llamado Política Agropecuaria y Pesquera en México, pues este clasifica el gasto público en agricultura y calcula que el extensionismo representa un 6% del gasto relacionado con los prestadores de servicio entre 2000 y 2004. Otra fuente, que fue el presupuesto que presentó la Zagarpa para el 2010, pues se les entregó un total de 73,000 millones de pesos, de los cuales de ese dinero el 8% se dedica al programa soporte, del cual el 19% se destina a la asistencia técnica y a la capacitación. Esto viene siendo más o menos un total de 1,177 millones de pesos que pues son destinados a la asistencia técnica y a la capacitación. Pero pues una gran parte de este gasto se dedica a las transferencias de los agricultores como apoyo al ingreso, subvenciones de capital y subsidios para fertilizantes, energía y tasas de interés, entre otras cosas. En cuanto al punto número 9, que es insuficiente la inversión en extensionismo, pues los estudios sobre la tasa de rentabilidad arrojan resultados mixtos y pues estos estudios sobre el impacto del extensionismo suelen emplear el análisis de regresión, el cual utiliza una muestra representativa como información de series cronológicas en el que el extensionismo a menudo se ingresa como una simple variable ficticia que indica si estos servicios se suministraron o no. En algunos de estos estudios se calcula la tasa de rentabilidad interna, donde los rendimientos marginales de los gastos extras dependen de diversos factores como la explotación, la producción agrícola total por región, estado y país. Y pues la baja rentabilidad de que mostraron estos estudios se puede explicar porque los programas de extensión fueron mal administrados o quizá no contaron con los recursos que fueron necesarios. Y pues por consiguiente no se puede contestar la pregunta de si la inversión en las actividades del extensionismo en México es suficiente o no, porque los datos que se tienen pues no son como muy exactos, pero pues se puede indicar que la cobertura del extensionismo es baja en términos del número de beneficiarios agrícolas. Siguiendo con el último punto, que es la distribución geográfica de los programas de gasto público, pues dos de los importantes programas agrícolas que son Procampo e Ingreso Objetivo están concentrados en 3 estados, que son Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua, los cuales representan menos del 10% de la población económica activa en la agricultura. Y pues según un estudio realizado por Scott, los estados más pobres, que son Oaxaca, Puebla y Chiapas, representan alrededor del 3% de la población económicamente activa en el sector, lo cual nos indica que la asignación del gasto público tiende a favorecer a las áreas que tienen sobre todo las grandes explotaciones agrícolas equipadas con alta tecnología. Entonces el mensaje del estudio de Scott es que en relación con su número, los agricultores más ricos reciben una participación mayor del gasto público que las explotaciones más pobres. Y pues como conclusión, pues en México existen varias instituciones o programas que siguen apoyando al extensionismo, pero desgraciadamente pues estas no se están efectuando de la manera correcta, ya que como vimos en el punto anterior,
pues la asistencia técnica y la asesoría está enfocada en estados que quizás no los necesiten tanto en comparación con los otros. Además que pues desde adentro las instituciones no están bien estructuradas y pues no son capaces de cumplir con los objetivos generales que se plantean. Y por último, aquí muestro la bibliografía. Todo fue sacado del análisis del extensionismo agrícola en México. Esto pues fue escrito por Mahón y Valdés en el 2011. Gracias por su atención.